Ya. Bueno, hola a todos los que están ya. Para los que no me conocen, ya soy Francisca y con la Javi les vamos a hacer la clase hoy día. Va a Sí, ser de sistemas de ecuaciones y vamos a ver estas cositas. Uy, ya, ya. Bueno, partamos. espérame, Bueno, me pidieron de esta, a ver, sí, permitir grabar. Listo, Anita y el Esteban, al tiro lo busco. Esteban, que me están pidiendo grabar. mientras voy a Listo, hablar de lo que vamos a ver hoy día en la clase, ya súper. vamos a ver, bueno, sistemas de ecuaciones, qué son, cómo resolverlo, más o menos de qué se tratan los sistemas de ecuaciones, qué son, cómo analizar las soluciones y vamos a ver de ahí un problema de planteamiento que es como lo más importante. Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones va a ser un problema en el que vamos a tener dos o más incógnitas, entonces vamos a necesitar dos o más ecuaciones. Vamos a necesitar tantas ecuaciones como incógnitas tengamos en el problema. Eso básicamente. Ya aquí les vamos a quedar, en esta clase vamos a ver básicamente problemas de dos incógnitas y dos ecuaciones. Y eso. Ya, vamos a ver el primer método, que es el método de sustitución. Este método consiste en despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y reemplazar a la siguiente. Y así nos va a quedar una ecuación con una sola variable. ¿Ya? Para que quede más claro, porque en palabras mucho no se entiende, pero aquí lo vamos a ver más claro. Vamos a tener el siguiente problema, ¿ya? Aquí si se fijan tenemos dos incógnitas. La primera es la x y también tenemos la incógnita y, ¿ya? Por lo tanto, como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, en el método de sustitución, lo primero que vamos a hacer, voy a despejar x en la primera ecuación. Ustedes me dicen, ya, pero Pancha, ¿qué pasa si despejo la y? Da lo mismo. Ustedes pueden despejar la x, la y en cualquiera de las dos ecuaciones y les va a dar perfecto. Ya yo por conveniencia voy a despejar la x en la primera ecuación porque es cosa de pasar el 2y sumando y ya estoy lista. Ya. Entonces, primer paso, despejar la x de la primera ecuación. Nos queda esto, ready. Vamos al siguiente. El siguiente nos dice que tenemos que reemplazar x, que es el valor que nosotros despejamos, en la siguiente ecuación. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí tenemos la x. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor de x en la siguiente ecuación. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 4 por el valor que tenemos aquí de x, que en este caso es 14 más 2y, y después continúa en menos 2y, eso lo mantenemos igual a 8. ¿Ok? Ya. Pasemos al siguiente problema. Si se fijan, en el paso anterior, en el paso 2, nos queda esta ecuación, que es una de una sola variable, una sola incógnita, que es el y. Entonces esto ya lo podemos resolver como sabemos, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar el 4 por 14, el 4 por 2y, y nos va a quedar el menos 2y igual a 8. ¿Ya? Como lo tenemos aquí, nos va a quedar 56 más 8y menos 2y igual a 8. ¿Ya? Entonces aquí voy a resolver este 8y menos 2y, me va a quedar 6y. ¿Ya? Está un 6. Y en el paso 4 ya podemos despejarla ahí. ¿Ya? Entonces nos queda 56 más 6y es igual a 8. ¿Ya? Entonces aquí voy a pasar restando el menos 56 y nos va a quedar 6y igual a 48. ¿Ya? Entonces si despejamos la y nos va a quedar que y es igual a menos 8. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a reemplazar este valor de y en la primera ecuación. Nuevamente, ¿lo podemos reemplazar en la segunda? Sí, no hay ningún problema, ¿ok? Los va a dar igual. Solo que en la primera es más fácil porque está solo multiplicando por un 2. En cambio, bueno, es lo mismo, pero nosotros tenemos 4x, entonces es más fácil despejar la x en la primera ecuación, ¿ya? Entonces la vamos a reemplazar en la primera. Nos queda, uy, se me perdió el cursor, aquí está. X se mantiene igual, menos
el 2 por el y, que me dio menos 8, y esto es igual a 14, que es el 14 que está aquí en la primera ecuación. Recordemos que lo estamos reemplazando el valor de y en la primera ecuación. ¿Ya? Entonces aquí simplemente vamos a despejar el x, porque si se fijan aquí tenemos nuevamente una ecuación con solo una variable, que es la x. ¿Ya? Entonces resolviendo ya esto, voy a borrar los dibujos para limpiar un poco, resolviendo esto me queda x más 16, porque aquí en el paréntesis me queda menos 16, con el menos de afuera se me convierte en un más. Ya, entonces me queda x más 16 igual a 14. Entonces paso el 16 restando y me queda x menos 2. Entonces tengo el valor de x y tengo el valor de y. Entonces yo puedo concluir que la solución es el par ordenado menos 2, menos 8. Más adelante vamos a ver por qué es un par ordenado, porque es la solución, ¿ya? Pero nosotros tenemos que decir que la solución es un punto, que en este caso va a ser este. ¿Ya? Ese es el método de sustitución. No sé si tienen alguna dudita, algo que quieran comentar, algún paso que no entendieron. Los escucho. Ya me dicen que todo bien. Entonces básicamente en la sustitución lo que tienen que hacer es tomar una de las ecuaciones, la que se vea más fácil, despejar una incógnita y ese valor reemplazarlo en el otro. ¿Okay? Y ahí nos va a quedar una ecuación con solo una incógnita y hacemos lo mismo. Despejamos esa incógnita y la reemplazamos en la de arriba. ¿Ok? Ya. Qué bueno, todo claro. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente es el método de la igualación, ¿ya? No se ven muy bien las letras, pero básicamente el método de igualación es que vamos a tomar las dos ecuaciones, vamos a despejar la misma incógnita y vamos a poder igualar dos ecuaciones que nos van a quedar una ecuación con una incógnita. ¿Ya? Suena un poco raro, pero nuevamente lo vamos a ver con un ejemplito. A ver, tengo un chat aquí. ¿Qué me dicen? Sí, solo vimos el método de sustitución. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora, así que tranqui. Ya. Aquí puse otro problema, pero da igual con qué método resuelvan un sistema de ecuaciones, siempre le va a dar lo mismo. Así que sería como un súper buen ejercicio, en verdad, si hacen estos ejercicios con otro método, o que a ustedes les sea más fácil, les acomode más, etc. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a tomar las dos ecuaciones y vamos a despejar una de las incógnitas, que en este caso va a ser el x. ¿Por qué el x? Nuevamente, porque a mí se me da la gana. ¿Podrían despejar el y? Sí, no hay ningún problema. A mí siempre primero el x. Ya, entonces tomémoslas. Ya, aquí para despejar x basta con pasar el menos 3y para el otro lado. O sea, restar el menos 3y al otro lado y nos queda que x es igual a 2 menos 3y, y en esta es lo mismo. Vamos a pasar el y restando y vamos a pasar este 2 dividiendo luego. ¿Ya? Entonces nos va a quedar esta ecuación. X es igual a 8 menos y partido en 2. ¿Ya? ¿Qué hago con esto? Tengo que x es igual a esta expresión y x es igual a esta ecuación. Por lo tanto, necesariamente estas dos expresiones tienen que ser iguales, porque las dos son iguales a x. ¿Sí? Entonces, sí o sí las puedo igualar, y eso voy a hacer. Las vamos a igualar. Por eso se llama método de igualación. Entonces, nos queda. En el segundo paso, las vamos a igualar. Ya nos queda esto. Nuevamente tengo una ecuación con una sola variable. Entonces, más o menos fácil resolverlo, ¿cierto? Vamos a pasar el 2 multiplicando. Entonces nos queda 4 menos 6i, que va a ser igual, perdonen la letra, es la única que hay. 8 menos i. Trato de hacerlo lo más lindo posible. Ya. ¿Qué hago ahora? Voy a pasar este 6i para acá y este 8 para acá. Entonces nos va a quedar menos 4 es igual a 5i. ¿Ya? Por lo tanto, para despejar i, tengo que pasar el 5 dividiendo. Me va a quedar menos 4 partido en 5
es igual a y. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Entendieron ese despeje? Confírmenme. Dedito para arriba, dedito para abajo. Ya, sí, bacán. Ya, entonces ya tenemos nuestro primer valor, el i. A ver si tengo un chat aquí. Ya, bacán. Entonces, tengo mi primer valor de i. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hice antes, reemplazar el i en una de las ecuaciones. En este caso la voy a reemplazar en la primera. De nuevo, podrían reemplazar en la segunda y va a dar lo mismo. Miento, la reemplacé en la segunda. La reemplacé no, en la primera. ¿O no? X es igual. Ah, la reemplacé en esta ecuación. Como aquí tengo una igualdad de y, también la puedo usar, ¿ok? A ver, voy a borrar aquí un poquito. La reemplacé en esta. En esta voy a reemplazar y, ¿ok? Entonces me queda que x es igual a 2 menos 3 veces mi valor de y. Que este es mi valor de y. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que x es igual a 2 más 12 partido en 5. ¿Ya? Recuerden, aquí tengo un menos, aquí tengo un menos, entonces al multiplicarlo me queda más. ¿Ya? Y aquí voy a hacer una suma de fracciones y me va a quedar 5 por 2 son 10, más 12, 22 partido en 5. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi valor de x. Entonces nuevamente recuerden, las soluciones siempre se consideran como par, en este caso que existe la solución, y va a ser mi x, y, que en este caso es 22 partido en 5, menos 4 partido en 5. ¿Ya? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Muy loquitos? ¿Me entendieron o no? Ya, acá. Entonces recuerden, pueden reemplazar estas ecuaciones, también, por ejemplo, los y también los pueden reemplazar en estas ecuaciones. ¿Ya? Eso es totalmente legal, se puede hacer, se hace y todo bien. Ya. El tercer y último método, este es el de reducción. Ya, en general este es como el que más le gusta a la gente y es, yo tomo las dos ecuaciones, las multiplico, las divido, bla, 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 cosa de que me quede alguna de las dos incógnitas, en las dos ecuaciones me queden con el mismo coeficiente. Entonces yo las resto y se me va el tiro 1. ¿Ya? Vamos a verlo ahora. Ahora tenemos este otro problema, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces yo digo, ¿qué pasa si multiplico la ecuación de arriba por 2? Ya, entonces hagámoslo. Si multiplico esta ecuación de arribita por 2, lo voy a hacer aquí en un costadito, me va a quedar 6x menos 2y igual a 12, ¿cierto? Uy, no me alcanzó aquí el espacio para el 12, lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Y en la otra ecuación tenemos x más 2y igual a 8. ¿Ya? Entonces en el primer paso vamos a multiplicar la primera ecuación por 2. ¿Ya? Y nos queda aquí. Y si se fijan, fijémonos en los coeficientes de la y. Ambos están multiplicados por 2, solo que este está restando y este está sumando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como nosotros somos gente chora, vamos a sumarla. ¿Por qué no? Subémosla sin miedo. Entonces, ¿cómo me queda? Lo voy a hacer de nuevo porque está como feito. Entonces tenía 6x menos 2y igual 12. Ahí, y teníamos aquí x más 2y igual 8. Ya, entonces las voy a sumar. ¿Qué me va a quedar? 6x más x
me va a quedar 7x. Ya. Y aquí voy a sumar menos 2y más 2y. Entonces, esto, voy a cambiar el color. Si yo sumo estas cositas, se me van a ir, ¿cierto? Me van a quedar cerito. Ya, entonces no las anoto. No las voy a anotar. O le voy a poner 0 mejor. Ya, para que no se les olvide que aquí las sumé y me quedan 0. Ya. Y estos de nuevo las voy a sumar y me quedan 20. Ya, a ver, tengo un chat. No, también se pueden restar. Por ejemplo, si yo aquí en la primera ecuación la hubiera multiplicado por menos 2, ya, supongamos, me hubiera quedado menos 6x, y aquí me hubiera quedado más 2y, ya, y me hubiera quedado igual a menos 12. Uy, eso es un 1 ya, no lo parece, pero es un 1. Y en la otra me sigue quedando x más 2y igual a 8. Aquí va a haber un igual a 8. Voy a tapar esto. Ya, entonces aquí yo digo las voy a restar. Ya, yo puedo restar estas dos ecuaciones. Y aquí si las resto, estas dos y se me van a ir igual. Ya, entonces aquí me va a quedar un menos 7x y aquí me queda menos 12 más 8. ¿Ok? Entonces sí las pueden restar, ¿ok? Sí, eso mismo. Ustedes pueden jugar como quieran con los signitos. Voy a borrar esto aquí. A ver, ¿qué nos dicen? Ya, bacán. Entonces, aquí tengo 7x más 20 y ganamos. Pues. Si queríamos, recuerden que siempre al principio tenemos que buscar que nos quede una ecuación con una incógnita, porque eso lo podemos resolver sin ningún drama. Entonces me queda que 7x es igual a 20. Ya, entonces si yo paso el 7 dividiendo, me va a quedar que x es igual a 20 partido en 7. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Voy a, lo tengo escrito aquí. Ya, pero esto es lo que hemos hecho. ¿Qué pasa cuando ya resolvemos una incógnita? ¿Qué tenemos que hacer siempre? ¿Qué tenemos que hacer siempre que ya resolvimos una de las... Reemplazar. ¿Qué reemplazo? ¿Dónde reemplazo? Reemplazar la x, sí, pero ¿dónde la reemplazo? Algunas de las dos ecuaciones. Perfecto. ¿Cuál es tinca? Ya abajo reemplacé en una, pero podríamos reemplazar en la otra. ¿Cuál creen que sea más fácil? En verdad que es como que da lo mismo, pero... Las dos. La de abajo. Ya, reemplacemos la de abajo entonces. En general, bueno, en este ejercicio no se nota tanto, pero muchas veces hay una ecuación que es más fácil reemplazar que en la otra. ¿Ya? Porque generalmente hay una que tiene más números, más feo, entonces es bueno fijarse en eso y ahorrarse un poco de tiempo. ¿Ya? Entonces, que me habían dicho la de abajo, ¿no? O la de arriba. Bueno, voy a reemplazar la de arriba, ya no me acuerdo. Pero vamos a repasar ya que la tengo aquí. Entonces tenemos 3 por x, que el x lo tengo aquí. Entonces 3 por 20 menos partido en 7, menos y es igual a 6. Entonces aquí yo distribuyo y me queda, o multiplico mejor dicho, multiplico y me queda 60 partido en 7 menos y igual a 6. Entonces, ¿qué hago? De nuevo, aquí tengo una ecuación con una sola incógnita, así que solo tengo que despejar la incógnita que me queda. Entonces paso el y sumando, paso restando el 6 y me queda 60 partido en 7 menos 6 igual a y. Ya, y resolvemos esto. Vamos a resolverlo. Tenemos 60, uy, qué feito, partido en 7 menos 6.
Ya, entonces aquí puedo multiplicar aquí. Entonces me queda 60 menos 42 partido en 7 es igual a I. Por lo tanto, vamos a tener que I es igual a 18 partido en 7. Ya, que es lo que habíamos puesto aquí. Entonces, ya tenemos las dos soluciones. X e Y. Entonces, simplemente decimos que el punto de solución es el X 20 partido en 7, 18 partido en 7. Ya, ahora, resumiendo un poco, el de sustitución, tomo una de las ecuaciones, despejo una de las variables, la reemplazo en la siguiente. ¿Ya? Y después ahí voy a tener una ecuación con una incógnita y reemplazo en una de las ecuaciones para tener el valor que me falta. ¿Cuál era el otro? En igualación, en ambas ecuaciones tengo que despejar la misma incógnita. Siempre puedo despejar o X o Y dependiendo del problema que sea como más facilito. Entonces, en las dos ecuaciones voy a despejar la misma variable y las igualo. Se voy a tener una ecuación con la misma incógnita, con una sola incógnita y ahí la puedo despejar. ¿Ya? Y luego el valor que me da lo reemplazo en una de las ecuaciones. Método de reducción, las multiplico, las divido. La cuestión es que quiero que me queden algunas de las variables con el mismo coeficiente. Cuando hablo de coeficiente, hablo del numerito que acompaña esto. ¿Ya? Y ahí simplemente despejo la variable y la reemplazo en la otra. ¿Ya? Ahora, datito. En la PSU, digo, ya no es la PSU, en la PTU, en los problemas, por ejemplo, de planteamiento, te dicen ya la edad, por ejemplo, la edad de tal persona, la edad de esta otra. No siempre te piden, por ejemplo, aquí tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos X y tenemos Y. Atentis, porque no siempre te piden los dos valores. Generalmente te piden uno. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con cómo nombran sus variables para que no se confundan. No es decir que ustedes pusieron una letra para tal cosa y ustedes calcularon esa y era la otra. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, si te están pidiendo X, vayan directo a resolver X. Entonces ustedes tienen que buscar eliminar la Y. ¿Caché? Entonces, por ejemplo, en el método de sustitución, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que despejar la Y y reemplazar las X. Porque yo estoy buscando X, entonces quiero que en mi ecuación me quede una ecuación con la X que es la que estoy buscando. Ya, si estoy buscando X en el método de igualación, tengo que despejar Y para que me quede una ecuación con la X. Y en la reducción tendría que buscar eliminar la Y para que me quede una ecuación con las X. No sé si me entiendo, que depende de lo que estén preguntando. Por ejemplo, si me están preguntando por X, no vale la pena que yo busque Y, sino que ir directo a resolver X, ya para que no perdamos tiempo. ¿Quedó claro eso o no quedó muy claro? Sería bueno que me comentaran. ¿Sí? Ya, claro como el agua. Muy bien. Entonces, pasemos. Ya, Javi, ¿vas a compartir al tiro? Ya, bacán. Lo dejo con la Javi, que sería. Ya. Espérame un segundito. Ya. Espérame un segundito que voy a dar vuelta a esto. No se está dando vuelta. ¿Por qué no se está dando vuelta? Ni idea. A ver. Ahí sí. Súper bien. Ya. Entonces vamos a avanzar. ¿Me escucho, no es cierto? ¿Estoy grabando? Súper. Sí. Ya. Si no, me hago pipí. Ya. Entonces, visualización de un sistema de ecuaciones es ¿qué es un sistema de ecuaciones? Y me dicen aquí que la solución de un sistema de ecuaciones no es más que la intersección entre la recta de dos ecuaciones. En base a esto, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Espérenme un segundo. Ya. Por ejemplo, ustedes tenían dos sistemas, por ejemplo, este
Ya, si ustedes despejan la y de cada ecuación, ¿a qué se parece esto? Se está pareciendo a algo que ustedes ya deberían conocer, chiquilles, ¿no es cierto? Espérenme, menos 3x partido en 2 y más 6 partido en 2. ¿Ya? ¿A qué se parecen estas cosas? Súper bien, Víctor Pacheco. Ecuación de la recta. Entonces, cada ecuación que nos plantea un sistema de ecuaciones, valga la redundancia, de dos incógnitas, nos plantea una ecuación de la recta. Entonces, esta es una ecuación de la recta, esta es otra, y cuando busquemos la solución de este sistema de ecuaciones, simplemente estamos buscando la intersección entre esas dos rectas, ¿ya? Déjenme ver, voy a borrar. Súper, ya. Entonces, vamos con el siguiente. Ya, y ahora en base a eso vamos a seguir el análisis de las soluciones, ¿ya? ¿Qué significa qué y qué cosa? ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente. Ustedes van a tener el sistema de ecuaciones así, una X, una Y, una X, una Y, por ejemplo, un número C, ya C1 y C2. Y cada cosito vamos a nombrar esto así, espérenme. Ya. El A1 y el A2 son los que acompañan a las X, el B1 y el B2 son los que acompañan a las Y, y el C1 y el C2 son los que no tienen ni X ni Y. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a como dividir estas cositas y vamos a ir analizando qué significa cada uno. Por ejemplo, tendríamos A1 partido A2, B1 partido B2 y C1 partido C2. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede cuando está, y siempre en orden, ¿ya? Siempre en orden, ¿ok? Siempre en orden, ¿ya? Cuando, siempre vamos a mirar este primero, ¿ya? Después le voy a hacer unos ejemplitos para que quede súper claro. Si esto es distinto, si esta como este cociente nos dio distinto en ambos lados, quiere decir que tiene solución única, porque tiene algo relacionado con el tema de las pendientes, ¿ya? Aquí como que me dice que las pendientes son distintas. Como las pendientes son distintas, se van a intersectar en algún punto, ¿ya? Sin importar el valor de C1 y C2. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando... Espérenme. Ay, estoy rayando todo. Que hace rato no ocupaba esta herramienta de esta cosa. Ahí sí. Ya. Espérenme. Ahí sí. ¿Qué pasa si estos son iguales? Oh, no estoy escribiendo nada. Espérenme un segundo, problemas técnicos. Ahí sí. Ya. ¿Qué pasa si estas cosas son iguales? Vamos a tener dos opciones cuando tengamos pendientes iguales. Que las pendientes, o sea, sean la misma, ¿no es cierto? Tengamos la misma pendiente y tengan el mismo coeficiente de posición o tengan distinto coeficiente de posición. Si tienen el mismo coeficiente de posición, significa que estamos hablando de la misma recta, chiquilles. Una recta encima de otra. Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? Miren mi camarita, son dos rectas así juntitas y se intersectan en todos los puntos, ya en todos los puntos. Por ende, cuando tengamos la misma pendiente y mismo, o sea, como mismo coeficiente de posición, quiere decir que las rectas son coincidentes, que es este ejemplito de acá. Coincidentes. Ya que en verdad es la misma recta, pero amplificada o simplificada en algún número. Take it easy. Ya vamos a ver un ejemplo para ver cómo se visualiza todo esto. Solamente estoy explicando el principio. Y ahora, ¿qué va a pasar si tengo A1 partido a 2, B1 partido a B2? Ya estos son iguales, pero tiene distinto coeficiente de posición. ¿Qué pasaba cuando teníamos dos rectas con misma pendiente y distinto coeficiente de posición? ¿Cuál era la relación entre estas dos rectas? ¿Cómo se llamaban? Rectas. Los leo. Son las rectas paralelas. Muy bien. Las rectas paralelas. Quiere decir que tenemos la misma inclinación, pero distinto coeficiente de posición. Entonces, ¿qué pasa con las rectas paralelas? Tristemente, nunca se tocan. Qué triste, ¿no es cierto? Entonces, nunca se van a tocar. Por ende, no tiene solución el sistema porque nosotros estamos buscando una intersección. Y cuando tengamos dos rectas paralelas, no tenemos ninguna intersección. Son dos rectas que van a ir a la par, ¿no es cierto? Para el infinito negativo y para el infinito positivo, ¿no es cierto? Entonces, es el caso de esta cosa, ¿ya?
Entonces ahora veamos un ejemplo, Ya. Entonces tengamos lo siguiente. Déjame crearlo. 2x más 3 partido en 3x más 2 es igual a 1 y 4. ¿Ya? Entonces veamos lo siguiente. Nosotros dijimos que teníamos que partir cada uno de los coeficientes. Partimos con los primeros. 2, 3 y 3, 2. ¿2 tercios es lo mismo que 3 medios? Les pregunto a ustedes. ¿2 tercios es lo mismo que 3 medios? No. Entonces, estos como son distintos, quiere decir que este sistema tiene una única solución. Vamos a cambiarle un poquito los números. Pongámosle, por ejemplo, 2x más, 6, eso, 3i, es un 3i, más, estoy calculando, 9i es igual a 1 medio. O sea, 1 partido en 2. Entonces yo digo, 2 partido en 6 es lo mismo que 3 novenos. Veamos, simplifiquemos. Esto me da 1 tercio y esto de acá también me da 1 tercio. Entonces son iguales. ¿Ya? En este caso son iguales. 2 sextos es lo mismo que 3 novenos. ¿Ya? Es lo mismo. It's the same. ¿No es cierto? Entonces, cuando ya tenemos un igual al principio, tenemos que fijarnos en este de acá. Y decimos 1 medio. 1 tercio es igual a 1 medio. 1 tercio es igual a 1 medio. No. Como son distintos y tenemos un igual y un distinto, quiere decir que tenemos mismas pendientes, pero distinto coeficiente de posición, es decir, rectas paralelas. Por lo tanto, no tiene solución el sistema. Solución. Pero en cambio, si aquí hubiera habido un 3 en vez de un 2, ahí esto sería igual, 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 ¿no es cierto? Y tendríamos infinitas soluciones. En el caso de que en vez de un 2 hubiera un 3, ¿no es cierto? Y ese, mágicamente, es el análisis de soluciones, ¿ya? Entendimos el análisis de soluciones cuando tiene solución única, cuando no tiene soluciones y cuando tiene soluciones infinitas. Súper, bacán, chiquillos, todo Gucci, todo bien. Bacán, se entendió súper, bacán. Yo quiero hacer una acotación. Parece que soy la que hace las acotaciones de que lean bien. Fíjense en las ecuaciones. No siempre les van a poner x, tantos y igual a cierto número. Se las pueden dar desordenadas. Así que fíjense bien. Ordénenlas, pongan primero las x, fíjense que después que las y, los otros numeritos, y ahí hacen las relaciones, porque si no, les va a quedar mal. Así es. Atentis, ojo pio. Atentis. Súper. Ahí es cuando me hago bolita. No. Para eso estamos aquí, para que no se hagan bolitas. Para que no se hagan bolitas. Ya, chiquillos, ya démosle. Y vamos a ver un problemita de planteamiento muy bueno. ¿Ya? Bueno, está la respuesta ahí, pero no importa, lo vamos a hacer. Ya. Ya. La entrada para la feria de las luces chinas cuestan 10 pesos para adultos y 5 pesos. Qué barato, ¿no? Baratísimos. Baratísimo. Una ganga. ¿Ya? Y 5 pesos para niños. Cierto día entraron 350 personas de los empresarios. No, personas. Los empresarios dueños de la feria recibieron 2.425. ¿Cuántos niños y cuántos adultos fueron a la feria? Ya, este es típico problema, chiquillos. Se lo pueden presentar de muchas formas. Entonces, los adultos los vamos a representar con una A y los niños con una N. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? La cantidad de adultos que entró más la cantidad de niños que entró tiene que ser igual a 350. ¿Por qué? Porque entraron 350 personas. Entonces, los adultos más los niños van a ser 350. Y ahora, para ver en temas monetarios, decimos que cada adulto pagó 10 pesos y cada niño pagó 5 pesos. Y el total de eso fueron 2.425. Y aquí, charán, tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Ya?
¿Entendimos el planteamiento del sistema de ecuaciones, chiquillas? Para empezar a resolverlo. Súper. Ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a jugar con estas ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a jugar harto. ¿Qué puedo hacer? Voy a multiplicar la de arriba por 10. ¿Ya? ¿Y cuáles me van a quedar? Me va a quedar 10a más 10n es igual a 3500 y 10a más 5n es igual a 2425. ¿Y ahora qué voy a hacer? Como tenemos mismos coeficientes en las a, ¿por qué 10? Ya. ¿Por qué por 10? Porque quiero igualar los coeficientes. Podría haber sido por 5, ¿ya? Para igualar los coeficientes de la n, pero yo elegí igualar los coeficientes del a, ¿ya? Elegí igualar los coeficientes del a y necesitamos que sean iguales los coeficientes, por eso Ya. por 10. Podíamos Entonces, también... perdón, ¿qué método estamos utilizando? Perdón. Queremos Perdón, se me igualar. olvidó. Queremos reducción. Estamos utilizando reducción. Muy bien. Sí. Bueno, aquí en vez de multiplicar por menos 1, lo que vamos a hacer es restar las ecuaciones, que es lo mismo que multiplicar por menos 1 alguna y sumarlas. Entonces, 10a menos 10a es 0a. Y 10 menos 5n son 5n. Y, ay, pucha amiga, que me lo dejaste difícil. 3500 menos 2425, creo que son 1000. Hágalo en un costadito. 0,75, ¿no? A ver, calcula tu calculadora, amiga. Lo hice mal. Ya. Si multiplicamos por menos 1 alguna de las ecuaciones, lo que tenemos que hacer es que nos quedaría, por ejemplo, si multiplicamos la de arriba por menos 1, nos quedaría menos, menos y menos, y en vez de restar, lo sumamos, ¿ya? Entonces, en vez de multiplicar por menos 1, yo resté las ecuaciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, un datazo. Cuando ustedes tengan el mismo coeficiente con el mismo signo, resten las ecuaciones. Cuando ustedes tengan el mismo coeficiente pero con distintos signos, sumen las ecuaciones, ¿ya? Así va a ser un poquito más sencillo en vez de estar multiplicando siempre por menos 1 y sumando, porque a veces nos queda como lista la ecuación para ir y restar. Entonces, multiplicar por menos 1 nos puede confundir o a veces podría ser un error en el ejercicio, ¿ya? Y voy a calcular esto de aquí porque no confío en mis restas mentales. No, sí está bien. ¿Está bien? Está bien, sí, Ya. está bien. Abajo no sería menos 5n, no, porque es 10 menos 5. Porque yo estoy restando todo esto. Resto este con este, resto este con este y resto este con este. ¿Ya? Por eso los vamos restando, porque restamos el de arriba con el de abajo. ¿Ya? Olviden esos signos de ahí. Esos son caca. ¿Ya? Tenemos el más 10 y el más 5, pero lo estamos restando. Y me queda 10 menos 5, que sería 5, porque estoy restando las ecuaciones. Sí, así se hace con el método de reducción, así mismo. ¿Ya? Pero entonces se multiplicó por menos 10. No, no, no. Lo que hice es, en vez de multiplicar por menos 10, multipliqué por 10 y resté las ecuaciones, que en verdad es lo mismo que multiplicar por menos 10 y sumar las ecuaciones. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Ya? Súper. Pueden hacerlo de las dos formas, o multiplicar por menos 10, o sumar las ecuaciones, o sea, y sumar las ecuaciones, o multiplicar por 10 y restar las ecuaciones. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? 5n es igual a 1075, que n va a ser 1075 partido en 5, que es 2, 1, 5, 215. Entonces, la cantidad de niños van a ser 215. Y vamos a reemplazar en la ecuación más sencilla, pues no vamos a poner la cuestión más fácil, o sea, más difícil. Entonces, aquí, trucazo también. Espérame, déjeme borrar un poco porque voy a borrar un segundo para que no quede tan... Uy, borré todo. Bueno, no importa. Ya no había quedado que los niños eran 215. Y
aquí un trucazo. Ustedes pueden reemplazar en las ecuaciones amplificadas o en las ecuaciones principales del principio, ¿ya? Y al principio nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos a más n es igual a 350 y 10a más 5n es igual a 2425, ¿ya? Luego multiplicamos la otra por 10 y toda la cuestión que hicimos, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿cuál es más sencilla de reemplazar? ¿La primera o la segunda? Díganme ustedes. La primera, totalmente, pues chiquillos, la 1. Súper. Entonces, si ustedes reemplazan, me quedaría a más 215 es igual a 350 y a sería 350 menos 215, que me da 135. Entonces tuvimos un problema de planteamiento, encontramos la cantidad de niños y la cantidad de adultos. La segunda, ¿y qué pasa? No pasa nada, o sea, podéis confundir. Te va a dar igual, sí. Te va a dar igual, pero es más pajera, es más pajera. La primera es más 145. Ah, perdón. No, es 135. Porque tenemos que dar tenemos que llegar a 350. Entonces, 215 más 135, 5 y 5, 0, 1. 2 y 3, 5 y 2 y 1, 3. Es 135. Ya, cuidado, ojo piojo ahí. Sí, es suma. Recuerden. Ya, hay 215. Súper. Ahora, yo quería, bueno, no sé si quedan más dudas de ejercicio, en verdad. A ver, ¿queda Pero alguna duda dudosa de esto, chiquillos? ¿O estamos todo Gucci, todo bien? Todo bien, bacán. Ninguna yo quería duda. hacer una acotación, porque yo al menos soy de estas que siempre se le olvidan las condiciones y que, por ejemplo, la visualización, ya si era A, si los A eran iguales, diferentes, ¿cómo el asunto? Entonces, ¿qué hacía yo como persona desmemoriada que soy? Escribía las dos ecuaciones como una recta, ¿ok? Entonces despejaba, esto se tiene en tiempo, o sea, en la PCU, la PTU, se me olvida, ya como que me siento vieja. Ya, la idea es que los hagan como más rápido, entonces si se aprenden estas relaciones bacanas. Pero ¿qué pasa si no se acuerdan? Que no entra el pánico. ¿Qué hacía yo? Tomaba las dos ecuaciones y las escribía como una recta. O sea, y es igual a tanto por x más bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces yo decía, ¿qué pasa si las dos ecuaciones tienen la misma pendiente? O sea, tienen el mismo numerito que acompaña la x. Entonces voy a tener dos rectas con la misma pendiente. O sea, así. ¿Ya? Entonces ya, tengo dos rectas, bacán. ¿Qué pasa con el coeficiente de posición? El coeficiente de posición, recuerden que es el que intersecta al eje y. Que cuando escribo las ecuaciones como rectas, o sea, como y igual, bla, 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 es el que está sumando, el numerito que está solo. ¿Ya? El que no está acompañado en ninguna incógnita. Entonces me fijaba en ese numerito de posición, ya. ¿Qué pasa si son iguales? O sea, si tengo dos rectas con la misma pendiente y que además tienen el mismo coeficiente de posición, básicamente quedan igualitas. O sea, tienen infinitas soluciones porque se intersectan infinitamente, ¿ya? Porque son la misma recta. Ahora, ¿qué pasa si tienen diferente coeficiente de posición? Van a tener la misma pendiente, pero van a estar intersectados en diferentes puntos en, Elegí. en el eje, eso mismo. Entonces van a ser paralelas y nunca se van a chocar. Y recuerden que la solución es un punto de intersección, ¿ya? Entonces, si no se chocan, no tiene solución, ¿ya? Y básicamente, si tengo dos rectas que tienen diferente pendiente, sí o sí en algún punto se tienen que chocar. Como que no tiene sentido si no se chocan las rectas. Sí, pi. Otro, perdón. ¿Qué No, voy a dale. decir? Allá, Solo otro dije sí, pi. punto. Ya, ¿qué pasa si yo no me fijo si tienen infinitas, si existe o no existe solución? ¿Qué pasa si me pongo a resolver? Ya. Si llego a una solución, existe la solución, obviamente. Ya. Si no, ¿qué pasa? Voy a estar resolviendo, y por ejemplo, ¿qué pasa si llego a un 0 igual 0? ¿Qué pasa con las soluciones? ¿Qué pasa? O llego a un 1 igual 1. O a un, ya. Llego a una cuestión que es verdad. O sea, si llego a una ecuación que resolviéndola me dicen 1 es igual a 1. ¿Ya? Cuando es así, tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Cuando
Cuando llego a una cosa que es verdadera, tiene infinitas soluciones. ¿Qué pasa si llego a algo falso? No sé, 1 igual 0, 2 igual 0, bla, 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 cualquier cosa, significa que no existe solución. Ya, eso. Alguien había levantado la manito. Sí, pero la bajó, no sé si fue error o qué ver. Son como todos los hints que yo recuerdo. En verdad, yo digo, si tienen mala memoria, vean las ecuaciones como rectas, es como lo más fácil. ¿Duditas? ¿Dudas, Escuchamos. consultas, chiquillas? Voy a hacer chiles para ustedes. Ya, bacán. Otra acotación que podría hacerse, ¿qué pasa si tienen, no creo que les pregunten, no deberían, pero qué pasa si tengo más de 2 incógnitas y me dan 2 o más ecuaciones? ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso? No entren en pánico, ¿no? Mente fría, siempre, concentradísimo. Pueden usar los mismos. Los mismos. Por ejemplo, sustitución. Tomo la primera cuestión. Supongamos que tengo 3 incógnitas. Entonces debería tener 3 ecuaciones. Por ejemplo, no sé a qué se refiere bien Tomás. Dice, pueden hacerse lo mismo con las 3, ¿no? Sí, pues puedo ocupar esas 3 ecuaciones y puedo resolverlas con los métodos que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, por sustitución. Tomo la primera ecuación, despejo una de las variables. Ya, por ejemplo, supongamos que mis incógnitas son x, y, y, z. Entonces despejo x. Me va a quedar en función de y y z. Entonces voy a despejar ese x en la siguiente ecuación. ¿Ya? Entonces me van a quedar solo una ecuación con las incógnitas z e y. ¿Ya? Entonces despejo una de ellas, por ejemplo, despejo y la reemplazo en la siguiente. Entonces la siguiente ya puedo despejar todas las z y tengo x en función de y, z. Entonces ahí también las puedo reemplazar. Y la reemplazo en la última y me quedaría la última solo en función de z. Entonces ahí ya podría sacar z y podría sacar y x. ¿Ya? Y también puedo usar igualación, también puedo usar reducción, bla, bla, bla. Sí, pero babies, recuerden que en el temario dice sistema de ecuaciones de 2x2, porque ya cuando tenemos tres ecuaciones y 3 incógnitas, normalmente se ocupan matrices, así como métodos un poquito más rápidos, porque Claro. usar reducción es bastante más tedioso entre incógnitas. Pero hasta ahora yo solamente he trabajado con 2x2 y ustedes aquí pueden elegir el método que más les guste. Ya con los 3 pueden hacerlo súper bien. Inclusive gráficamente también se puede hacer, pero es más complejo, es más complejito. ¿Ya? No sé si tienen más Sí. dudas. Pancha, ¿queréis decir algo más? No, es que por ejemplo de preguntas, no solo les van a preguntar cuánto vale A y B, X o Y, también les pueden preguntar qué sistema de ecuaciones representa mejor tal problema. Sí. O le pueden poner gráficas también. Por Entonces no ejemplo, siempre les van a preguntar. por ejemplo, en el ejercicio que recién vimos, se me perdió mi lápiz de la tablet. Ah, no, aquí está. Por ejemplo, les podrían decir qué ecuaciones permiten así como resolver este coso. Y ustedes tendrían que haber puesto A más N es igual a 250 y 10A más 5N es igual a 2425. Y pueden haberle salido muchos cositos, muchos sistemas de ecuaciones. Entonces ustedes tenían que elegir el Gucci. Eso. Otra cosa que podría decir es que se fijen, miren bien las ecuaciones. Esto de mirar las cosas antes de empezar a hacerlas les puede ahorrar mucho tiempo. Entonces, miran las 2 ecuaciones y, por ejemplo, si ven que una es la amplificación de la otra, no sé, tengo una ecuación y la segunda es el doble, ya sé que son infinitas soluciones. Eso de lo por hecho, ¿ya? Porque si hacemos las relaciones nos va a quedar lo mismo. O sea, ahí ya tenemos que son infinitas soluciones, ¿ya? Recuerden, mirar las cosas bien les puede ahorrar tiempo. Leer las preguntas y leer las alternativas. Mucha atención. Sí, Obvio. eso. Uno a veces no mira mucho las alternativas, pero muchas veces las alternativas, si están muy perdidos, les puede entregar información de para dónde voy, ¿ya? Que para dónde más o menos, qué puedo hacer, cosas así.
No es la idea, obviamente, pero si están así como Muy muy perdidos. perdidos, Pueden siempre hacer. pueden recurrir a eso, claro. Súper. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna otra dudilla? Yup. Ya. No, no tienen ninguna duda. Aunque están, no sé si están Es que explicamos muy tan bien, Pancho. prendidísimos hoy día, Hoy día, Pancho, explicamos súper bien. tirándose flores. Ya. Claro. Tomamos omega 3. Vamos, Súper. Ya. Entonces, ¿vamos con la promo? con la promo. Vamos con la promo. Vamos con la promo, chiquillos. Entonces, ayúdanos con tu donación a través de la página web www.preujct.cl. Nos ayudan a lo que es la financiación del Pro, chiquillos. Así que con ustedes somos máximo. Nosotros le ayudamos a ser máximos nacionales, ustedes nos ayudan a ser el mejor Pro de la vida. Así que eso, chiquillos. Pueden ir a aportar si es que pueden. Y si no, gracias por su atención. ¿Sí? ¿Pongo la otra diapo? ¿La pongo? Recuerden, mañana también hay clases. No recuerdo de qué hay. Creo que Voy es a de revisar. ecuaciones, ¿o no? No, espérate, no me acuerdo. Por si quieren el datito de mañana, déjenme buscarlo. Mañana es de ecuación cuadrática. ¡Wow! Veloz. Súper. Para que cachen, para que estén atentos. A la misma hora, en el mismo canal. La verdad es que no lo sé. No sé si las clases pasadas ya están Em, todas subidas al canal de YouTube. Falta la creo otra que solamente. I guess. sí. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp para sus duditas. Ancho, si queréis, mándalo. Sí, ¿saben qué? Lo voy a mandar. Aunque no me lo pidan, lo voy a mandar. Aunque no me lo pidan, lo voy a mandar. Bueno, chiquillos. ¿Qué grupo? El grupo de WhatsApp. Po. Ahí mandamos los links a veces. Sí, O hacen avisamos cualquier preguntas. cosita. Sí, Síganos en eso es nuestras súper redes bueno. sociales. Si ustedes tienen dudas, las pueden mandar y muchas veces otros alumnos como que las tratan de resolver con ustedes. Nosotros mismos como profes les podemos ayudar como profesor. Como tutores, como profes, como no sé. No sé qué somos, pero Ya, sí, les voy a enviar. Ahí está el link de WhatsApp para los que quieren. Voy a mandar igual el link de YouTube súper. para que no les quede dudas de que sí estamos ahí. Estamos subiendo las clasecitas. Ahí está el link de YouTube. Súper. Súper, cabros. Voy a dejar de grabar.